Hola, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de la embriología cardiovascular en lo que concierne a su parte de malformaciones congénitas y manifestaciones clínicas de las mismas. Es importante que para que estos conceptos queden claros, los conceptos anteriores de la primera parte de embriología pues ya deberían ser dominados por ustedes. Esto quiere decir que ustedes ya deben conocer o tener conceptos dominados de lo que implicaría un desarrollo normal de las cavidades cardíacas, de las válvulas y de los vasos, ya que no vamos a ahondar mucho respecto a esa parte en esta revisión, ya que estamos considerando que son conceptos que ustedes ya deben saber. En caso todavía no hayan quedado claros, recomendaría darle una pequeña revisión a la primera parte de la embriología cardiovascular que hemos ya revisado las semanas anteriores. Un embarazo promedio dura aproximadamente 9 meses. Estos 9 meses se pueden dividir en 3 trimestres, primero, segundo y tercero. Los 3 primeros meses, como nosotros podemos comprender, son fundamentales para que haya un buen desarrollo de las partes y funciones vitales de todos los sistemas del organismo. Es por ello que las gestantes deben tener especial cuidado de lo que consumen, a lo que se exponen los primeros meses e incluso las semanas previas del embarazo. De esta manera se han identificado factores de riesgo asociados no solamente a alteraciones del sistema cardiovascular, sino alteraciones de múltiples sistemas. Ustedes van a ver en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, en el sistema excretor, que existen diferentes alteraciones congénitas que pueden ocurrir, ya sea dependientes de la madre, como por ejemplo ingesta de alcohol o infección por rubiola, o propias mismas del niño, como síndrome de Turner, síndrome de Williams, síndrome de Down, que ya son alteraciones ya genéticas, ¿no? Empezando por el alcohol, es uno de los factores de riesgo más identificados, más estudiados, que nos puede dar como consecuencia el síndrome alcohólico fetal, que ocurre en los niños cuyas madres han sido expuestas a ingesta de alcohol durante el embarazo. Estas manifestaciones pueden variar dependiendo de la cantidad y en el momento en el que la madre ha ingerido alcohol. Obviamente, si es que la ingesta es mayor, si es que la ingesta ha sido antes, eso quiere decir en el primer trimestre, las alteraciones congénitas van a ser mucho más severas. Este es el caso, por ejemplo, de la tetralogía de Fallot. Esta es una malformación cianótica. Pueden ocurrir otras variables que son más frecuentes, obviamente, las comunicaciones tanto interventricular como intraauricular y la persistencia del luto arterioso, dependiendo si es que la madre no ha ingerido tanto o si es que la ingesta ha sido en el segundo o tercer trimestre. En el caso de la rubiola congénita, al igual que el factor de riesgo anterior, la infección por rubiola es mucho más severa si es que la madre se contagia durante el primer trimestre, ya que no solamente van a ocurrir alteraciones a nivel cardiovascular, sino que las más severas van a ser en el sistema nervioso. Sin embargo, en cuanto a la población general, es más frecuente que esta infección ocurra entre el segundo y tercer trimestre. Por eso es que las alteraciones congénitas no son tan severas en cuanto a frecuencia. Sin embargo, puede variar desde la persistencia del luto arterioso hasta la estenosis de la arteria pulmonar y defectos septales si es que la infección ha sido antes. En cuanto al síndrome de Down, el síndrome de Down es una alteración genética, más conocido como trisomía del cromosoma 21 o una traslocación robertsoniana entre el cromosoma 14 y 21, lo cual implicaría que tendríamos 3 cromosomas 21. Estos pacientes tienen múltiples alteraciones congénitas, entre las cuales se destacan las neurológicas y las cardiovasculares, que son las más estudiadas, y dentro de ellas están principalmente los defectos del septum atrioventricular. Si tenemos un defecto del septum atrioventricular dependiente de las almohadillas endocárdicas, es lógico pensar que vamos a tener un probable CIV, una comunicación interventricular de tipo principalmente membranoso o interauricular. En cuanto a la madre diabética, si es que la madre ha sufrido diabetes antes del embarazo, no tiene un buen control, o sufre diabetes durante el embarazo, más conocido como diabetes gestacional, esto está asociado con la transposición de grandes vasos, más allá de las alteraciones endocrinológicas que ustedes van a ver, entre las más conocidas que estaría la hipoglicemia neonatal. La transposición de grandes vasos implicaría que la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, lo cual prácticamente no es compatible con la vida. Sin embargo, ocurren ciertos casos en los que sí podría vivir el bebito, y los vamos a ver más adelante.
El paciente con síndrome de Marfan es un paciente que nace con un defecto de la fibrilina. La fibrilina, junto con la elastina, forma andamiajes para tener una buena sustancia elástica. Nosotros sabemos por las clases de micro, de macro, que la mayor cantidad de sustancia elástica se encuentra principalmente en las arterias, en la capa media. Sin embargo, estas alteraciones del tejido conectivo también se van a presentar en el corazón mismo. Es por ello que los pacientes con Marfan, dentro de muchas alteraciones, presenta prolapso de la válvula mitral. Sin embargo, la causa de muerte más frecuente del paciente con síndrome de Marfan es un aneurisma disecante de la aorta. Eso quiere decir, como nosotros sabemos por ley de Laplace, un paciente que desarrolla un aneurisma por un defecto de la pared, y este mismo se puede disecar provocando un falso lumen en el cual la sangre ingresa y pues el paciente fallece prácticamente de un taponamiento, ¿no? Asimismo, si es que el defecto ocurre también en el anillo de las válvulas semilunares, principalmente en el anillo de la válvula aórtica, puede producir insuficiencia aórtica. La exposición a litio es otro factor de riesgo muy estudiado. Nosotros sabemos que en la población general existe una alteración psiquiátrica muy frecuente, que es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar por excelencia debe ser tratado con litio. Sin embargo, muchas pacientes cuando salen gestando todavía están consumiendo el litio como un tratamiento regular. El litio tiene una capacidad, está muy asociado con una alteración valvular de la válvula tricuspidia. Ustedes saben que la válvula tricuspidia es la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Sin embargo, en estos pacientes la válvula tricuspidia en ningún momento se mueve. Esto quiere decir que se queda pegada en las paredes ventriculares, y en el momento en el que la circulación fetal sigue funcionando, ustedes saben que toda la sangre llega por las cavas a la aurícula derecha y de ahí pasa por la comunicación de la aurícula izquierda y algo al ventrículo derecho. En estos pacientes, como las válvulas están prácticamente pegadas a la pared, van a ser empujadas contra el ventrículo, lo cual va a desencadenar que termine en un ventrículo derecho muy pequeño y una aurícula derecha muy grande. ¿Ya? Esto se conoce como una malformación de Ebstein o anomalía de Ebstein, como lo quieran llamar. Esto también ocurre con mucha frecuencia, no solamente en madres bipolares, sino también en pacientes que estén consumiendo litio, ya sea por trastorno bipolar o por alguna otra patología, y van a donar sangre. El metabolito de litio todavía se encuentra en la sangre, y si por A o B motivos alguna gestante requiere de esa transfusión, pues no hay pruebas exactas para dosificar si es que en verdad existen metabolitos de litio o no en ese paquete lobular, en esa cantidad de plasma fresco que le estén transfundiendo a la paciente, y se le puede transfundir por accidente el litio a la gestante, y esto puede provocar también que el bebito desarrolle malformación de Ebstein. El síndrome de Turner, más conocido como monosomía 45X, esto quiere decir que hay deficiencia de un cromosoma sexual. Ustedes van a ver un caso clásico en el que aparece un paciente o una paciente, generalmente son mujeres, de 1,50 m, con una característica muy interesante que es el cuello alado. Eso quiere decir que tienen prácticamente pliegues cutáneos en el cuello que les hace parecer como si tuvieran alas. Por eso se le dice cuello alado, o también el signo de pterygium coli. Estos pacientes presentan alteraciones cardíacas muy conocidas, muy reconocidas, entre las cuales se encuentra principalmente la válvula aórtica bicúspide. Ustedes saben que las válvulas semilunares tienen 3 valvas, y en el caso de los pacientes con síndrome de Turner solamente tienen 2. Esto puede desencadenar en diferentes manifestaciones clínicas que también vamos a ver más adelante. En cuanto a la coartación de aorta, que también es muy característico de los pacientes con síndrome de Turner, esto implica que una porción de la arteria aorta prácticamente va a estar estrechada. Existen 2 tipos de coartación, ¿ya? Generalmente son yuxtaductales, y las principales son la preductal y postductal. Eso quiere decir adyacentes al cierre del ducto arterioso. Ya ustedes se acuerdan que el ducto arterioso es la comunicación entre la aorta y el tronco de la arteria pulmonar, y pues son los lugares que podemos encontrar coartación de aorta con mayor frecuencia. En cuanto al síndrome de Williams, el síndrome de Williams no es tan reconocido, sin embargo sí ha sido estudiado y ha sido asociado efectivamente con alteraciones cardíacas congénitas. El síndrome de Williams es una lesión del cromosoma 7. Dentro del cromosoma 7 tenemos
un gen que codifica para una proteína denominada elastina. Estos pacientes pueden desarrollar lo que se conoce como estenosis aórtica supravalvular, eso quiere decir posterior al infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo. Los síndromes de lesión de la región 11 del brazo largo del cromosoma 22, generalmente el más conocido es el síndrome de DiGeorge, que ustedes también lo van a ver. Esto ocurre porque hay una mala formación, un mal desarrollo de la tercera y cuarta bolsa branquial o bolsa faríngea, como normalmente es conocido, y esto está directamente relacionado a un mal desarrollo del timo. Es por ello que esos pacientes presentan inmunodeficiencia, principalmente de linfocitos T. A esto está asociado que además presenten defectos cardíacos, entre los cuales el más frecuente es la persistencia del tronco arterioso. Ustedes saben que este tronco se tiene que dividir para desarrollar una arteria aorta y una arteria pulmonar, y que haya un buen giro para que la aorta salga del ventrículo izquierdo y la pulmonar del derecho, pero en estos pacientes pues no ocurre de manera correcta. Con menor frecuencia también pueden presentar tetralogía de Fallot. Hemos dividido la presentación en 4 partes. Primero hemos puesto defectos por migración celular, después hemos considerado shunts de derecha a izquierda, después shunts de izquierda a derecha, y finalmente, como un cuarto punto, hemos considerado otras anomalías cardíacas agrupadas de manera diferente. En cuanto a las malformaciones congénitas por migración celular, ustedes saben que lo principal que tiene que ocurrir al inicio es el proceso denominado lateralización. Para que haya una buena lateralización necesitamos que haya un buen funcionamiento de una proteína denominada dineína. Asimismo, sustancias como la serotonina pues tienen que tener una participación clave en este proceso molecular. Acá tenemos una tomografía de un paciente. Este paciente acude a consulta por infecciones respiratorias a repetición en la infancia y imposibilidad para tener hijos. ¿Ok? Entonces vemos que en esa tomografía, acá está la parte posterior, acá está la parte anterior, y acá tenemos una pequeña ayuda. Nos han puesto que este es el lado derecho. ¿Qué podemos observar en cuanto a la tomografía en el corte torácico? Observen el corazón, las cámaras, y observen la aorta descendente. Todo está para el lado derecho, está totalmente invertido. Esta es una dextrocardia. Si además tenemos que esta alteración se asocia a otros defectos también de lateralización incorrecta, en general en todo el cuerpo se le denomina situs inversus. Vamos a ver si es cierto. Veamos la tomografía en corte abdominal. Podemos ver acá claramente este órgano. Este vendría a ser el hígado. Ustedes saben que el hígado debería estar a la derecha, sin embargo acá está a la izquierda. Esto es un caso clásico de síndrome de Cartagener, paciente que acude por infecciones respiratorias a repetición porque no hay un buen movimiento ciliar y presenta dextrocardia con un situs inversus asociado. Esta es una vista esquemática del síndrome de Cartagener. Como sabemos, es un defecto de la dineína de izquierda a derecha, lo cual implica que haya una mala lateralización de los órganos. Acá, como recordar, hemos visto que tiene que haber un buen giro de la asa cardíaca para que los órganos pues tengan una buena lateralización. Ustedes saben que los ventrículos pues giran en esta dirección y las aurículas en esta dirección, hacia arriba, los ventrículos hacia abajo. ¿Okay? La placa del paciente, la placa que está a la derecha, podemos observar claramente que en una placa normal es el ápex, o quiere decir la punta del ventrículo se dirige en dirección izquierda. Acá tenemos el hemidiafragma izquierdo, acá debajo tenemos unos órganos específicos dentro de los cuales encontramos el estómago, y como sabemos que es el estómago, por la burbuja gástrica. El hemidiafragma derecho está un poco más elevado, ya que dentro de estas estructuras, además del rezago embriológico, el cual explica por qué está más elevado, tenemos acá el hígado. Esto no se cumple en la placa del paciente, en la cual podemos observar que el hígado está efectivamente del lado izquierdo, acá está la burbuja gástrica del lado derecho, y el corazón del paciente totalmente volteado. El ápex, escuchamos, podemos observar que está de este lado. Obviamente si lo auscultamos vamos a escuchar que el choque de punta está de este lado, y efectivamente esto es una dextrocardia. ¿Okay? Vayamos a los shunts de derecha a izquierda. Un shunt es una comunicación. Eso quiere decir comunicación entre el circuito, un circuito venoso y un circuito arterial. Puede ser también
de sangre oxigenada y de sangre desoxigenada, como mejor lo pueden manejar ustedes. Pero lo que nos interesa es que en los shunts de derecha a izquierda va a haber una comunicación de sangre desoxigenada con sangre oxigenada. 5 han sido las malformaciones congénitas cardíacas más estudiadas y se han reconocido principalmente como shunts de derecha a izquierda. Podemos observar acá en una mnemotecnia están las 5 T's. Tronco arterioso, es un solo vaso, ya que esto debió dividirse entre la aorta y la pulmonar. Transposición de grandes vasos, en el cual la aorta nace del ventrículo derecho y la pulmonar del ventrículo izquierdo, son dos vasos intercambiados. Atresia tricuspidia, eso quiere decir que la válvula tricúspide nunca se abrió, eso quiere decir que nunca hubo una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La tetralogía de Fallot, tetra viene de 4, que son 4 alteraciones que vamos a ver más adelante, y el drenaje pulmonar venoso anormal total, en el cual las venas pulmonares pues van a drenar en un lugar totalmente equivocado. Estas enfermedades, estas malformaciones cardíacas congénitas cianóticas que son desarrolladas por un shunt de derecha a izquierda van a tener como manifestación principal cianosis. Esto quiere decir coloración azulada, no solamente de la piel. Ustedes van a observar que con entre mayor a menor frecuencia la cianosis en los bebés, más conocidos como los bebés azules, se va a presentar principalmente en los labios, después en las orejas, después en la mucosa, después en la conjuntiva y finalmente en las uñas. Si ustedes encuentran cianosis en las uñas, prácticamente pueden afirmar que la cianosis de este bebé es muy severa, para lo cual implica que el tratamiento quirúrgico debe ser inmediato. Ya hemos colocado además acá que para que este bebé sobreviva tiene que haber un mantenimiento de un ducto arterioso. Esto quiere decir una comunicación entre la circulación arterial y la circulación venosa, ya que en muchos casos al dividir los dos circuitos no va a haber una total oxigenación de la sangre. Es por ello que se necesita que haya un ducto arterioso permeable para que el bebé pueda vivir. Empezando con la persistencia del tronco arterioso persistente, como lo quieran denominar, podemos observar acá que no hubo una separación entre la aorta y el tronco pulmonar. Esto ocurre porque no hubo una buena formación del septum aórtico pulmonar, y por lo tanto las arterias se han quedado prácticamente juntas, nunca hubo una división acá. Esto principalmente y muy frecuentemente está asociado a un CIB, a una comunicación interventricular, y también a un ducto arterioso persistente. Es por ello que estos bebés pueden vivir, ya que si bien sale sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, también se va a meter por la arteria pulmonar, pero el ventrículo derecho no va a mandar toda su sangre desoxigenada hacia la aorta, sino también a la pulmonar. Esta mixtura de sangre va a permitir que el bebé todavía pueda vivir. Principalmente la falla se origina porque no hubo una buena migración de las células de la cresta neural. Ustedes saben que para que ocurra una buena aceptación del septum aórtico pulmonar, valga la redundancia, tiene que haber migración de las células de la cresta neural, lo cual no fue bien desarrollado en este paciente. En el siguiente paciente, la transposición de grandes vasos, como hemos visto, la aorta normalmente sale del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Acá no ocurrió, no hubo una buena separación. Esto ocurre principalmente porque no hubo un buen giro del septum aórtico pulmonar. Si no se forma bien el septum, no gira bien y por lo tanto no hay separación. No es un defecto en el tabicamiento, porque si se dan cuenta esto sí está tabicado, simplemente que las arterias nacen de lugares totalmente equivocados. Los pacientes con atresia tricuspidia, esto quiere decir pacientes que nacen con la válvula tricúspide prácticamente cerrada, en ningún momento hay una comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Esto va a provocar que por una deficiencia de flujo, por una falta de flujo, el ventrículo derecho nunca se desarrolla. Observen acá, este es el ventrículo derecho rudimentario, ya que en ningún momento el flujo de la aurícula derecha pasó hacia el ventrículo para expandirlo y de esta manera pues tener una cavidad lo suficientemente distendida para poder funcionar. Acá solamente tenemos un solo ventrículo funcional y es indispensable que para que estos bebés vivan pues haya una comunicación interauricular
definitivamente interauricular, para que la sangre pues pueda ser derivada hacia la aurícula izquierda y de esta manera eyectada tanto por la aorta como por la pulmonar. Podemos observar claramente acá que estos bebés también van a tener una mixtura de sangre tanto oxigenada como desoxigenada. La tetralogía de Fallot, como su nombre lo indica, son 4 defectos, en su mayoría relacionados y todos partiendo desde una misma base, que vendría a ser el desplazamiento anterosuperior del septum infundibular del ventrículo derecho. Como tenemos algún desplazamiento del septum del ventrículo derecho en su parte infundibular, vamos a tener una estenosis del infundíbulo de salida. Eso quiere decir que vamos a tener dificultad para eyectar sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En algunos libros, sin embargo, se menciona que hay estenosis de la arteria pulmonar o estenosis de la válvula pulmonar. Esto no es totalmente cierto, ya que es el infundíbulo la porción que está estenosada en este paciente. Esto a su vez va a provocar que haya un aumento de poscarga. Si hay un aumento de poscarga de la arteria pulmonar, pues el ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza, va a tener que aumentar la capacidad contráctil y por lo tanto se va a terminar hipertrofiando. Segunda alteración de la tetralogía de Fallot, hipertrofia ventricular derecha. Asimismo, por este desplazamiento y demás alteraciones estructurales, la arteria aorta se va a ubicar prácticamente por encima de la arteria pulmonar, como si estuviera cabalgando. Por esto en algunos libros se menciona como si fuera una aorta cabalgante, y podemos ver también que está a la derecha. Esta anomalía también se denomina dextroposición de la aorta, eso quiere decir aorta a la derecha. Finalmente, asociado, tenemos un CIV, una comunicación interventricular, que básicamente va a comunicar a los dos ventrículos, y esto va a ser determinante en el momento de las crisis hipóxicas. Los pacientes con tetralogía de Fallot principalmente van a tener problemas de cianosis severas por episodios. Por ejemplo, si un bebito está con fiebre, está haciendo ejercicio, o bueno, un niño, o está llorando, al momento del llanto aumenta la resistencia pulmonar. Como aumenta la resistencia pulmonar, además agregado al aumento de poscarga que tenemos por el cierre del infundíbulo del ventrículo derecho, vamos a tener un aumento de poscarga, por lo tanto, y la contractilidad del ventrículo derecho va a tener que ser mayor. Por lo tanto, vas a mandar sangre, está bien, hacia la arteria pulmonar, pero como la fuerza de contractilidad del ventrículo derecho es mayor en este momento que la del izquierdo, la sangre va a pasar en esta dirección, básicamente de derecha a izquierda. Además, en el momento del llanto generalmente ocurre un fenómeno denominado espasmo del septum interventricular. Por estas dos alteraciones es que los pacientes con tetralogía de Fallot pueden presentar cianosis básicamente durante el llanto, durante la fiebre, y si es un paciente ya algo mayor, durante el ejercicio. Estos pacientes a lo largo del tiempo aprenderán a controlar estos episodios cianóticos. Esto lo hacen poniéndose en cuclillas, esto quiere decir arrodillándose. En el momento en el que un paciente se pone de cuclillas, un niño, estás haciendo compresión tanto de las arterias a nivel de la rodilla como a nivel de la ingle. Eso quiere decir, vamos a tener una compresión de la arteria poplitea y de la arteria femoral. Esto a su vez va a aumentar la poscarga, en este caso del lado izquierdo, y por lo tanto el ventrículo izquierdo va a tener que hacer más fuerza. En este caso, el ventrículo izquierdo sería el que manejaría el flujo, aumentando de esta forma el paso de sangre de izquierda a derecha y obviamente del ventrículo izquierdo hacia la aorta. De esta manera se pueden controlar, por así decirlo, los episodios cianóticos o crisis hipóxicas. De esta manera podemos determinar que el tratamiento para estos pacientes tiene que ser temprano y es fundamentalmente quirúrgico. La hipertrofia del ventrículo derecho, que es consecuencia justamente de la estenosis del infundíbulo de salida de la arteria pulmonar, nos va a provocar un signo denominado corazón en bota. Si ustedes encuentran un corazón en bota en una radiografía de tórax, tengan siempre presente a la tetralogía de Fallot como un diagnóstico probable. Es indispensable además que para tener un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso de estos pacientes, tenemos que hacer una medición de la cantidad de oxígeno, ya sea en la parte pulmonar o en la parte arterial, y además su respectivo ecocardiograma. El drenaje pulmonar venoso anormal total es un momento en el que las venas pulmonares no drenan
como deberían drenar en la aurícula izquierda. Esto puede ser parcial o puede ser total. Evidentemente, si es parcial, si es que por lo menos 2 venas sí están drenando en la aurícula izquierda y las otras 2 se van a la aurícula derecha, por lo menos tenemos algo de sangre oxigenada que está llegando a la aurícula izquierda y por lo tanto van a transmitirse al ventrículo izquierdo y así al resto de la circulación. En estos casos, en los casos en los que las 4 venas drenan directamente en la aurícula derecha, pues no habría nada que drenara en la aurícula izquierda. Para que estos pacientes puedan vivir es indispensable que haya una comunicación entre los dos sistemas, principalmente comunicación interauricular. Probablemente una persistencia del ducto arterioso, ¿sí? No hay ningún problema. Sin embargo, una comunicación interauricular siempre va a ser más grande y va a permitir que haya una comunicación entre los dos sistemas. Esto va a provocar, sin embargo, que la sangre que sea eyectada por el ventrículo izquierdo no sea totalmente oxigenada. Por el contrario, va a ser una sangre mixta, como tenemos acá, sangre mixta, y pues el paciente también va a sufrir cianosis temprana. Es indispensable que ocurran estas comunicaciones, ya sea CIA o persistencia del ducto arterioso, para que el paciente pueda vivir. Si no, los dos circuitos estarían totalmente separados. Acá tenemos una tomografía de tórax en la cual podemos observar claramente cómo la vena pulmonar derecha y la vena pulmonar izquierda drenan ambas en la aurícula derecha. Esto no es normal y esto se le denomina drenaje pulmonar venoso anormal total. En los shunts de izquierda a derecha, los pacientes no van a presentar cianosis temprana, sin embargo pueden presentar cianosis tardía. Estas comunicaciones se dan principalmente entre circuitos igualmente sistémico y pulmonar, sin embargo predomina el flujo de izquierda a derecha, por lo tanto no va a haber contenido de sangre desoxigenada, por lo menos al inicio, en el circuito sistémico, lo cual va a permitir que los niños se desarrollen normalmente, entre comillas, los primeros años y presenten manifestaciones posteriores o tardías como a los 8, 9, 10 años. Si estos no se corrigen a tiempo, pueden provocar un desenlace denominado complejo de Eisenmenger que vamos a ver más adelante. La comunicación interventricular es el defecto congénito cardíaco más frecuente. Esta se divide en dos partes, ya sea por defecto muscular o por defecto membranoso, siendo la muscular más frecuente en la población general, sin embargo la membranosa la más frecuente que se atiende en la práctica hospitalaria y la práctica clínica. Esto se debe a que un defecto en el septum membranoso generalmente va asociado con otras cosas, ya que encontrándose en esta región puede haber una alteración de las almohadillas endocárdicas asociado, por lo cual la manifestación clínica va a ser más florida en estos pacientes. Si el defecto es pequeño, generalmente no manifiesta alteraciones clínicas en ningún momento. Esto ocurre principalmente en las comunicaciones interventriculares de tipo muscular. Esto se debe a que pueden haber pequeñas perforaciones en estas regiones que no van a provocar ninguna alteración clínica. La mayoría, sin embargo, se resuelve espontáneamente y las que son más amplias pues van a llevar a sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. Esto se debe a que al permitir un paso de izquierda a derecha constante, el ventrículo derecho va a terminar hipertrofiándose, ya que va a manejar volúmenes tanto de la aurícula derecha como del ventrículo izquierdo. Al hipertrofiarse este ventrículo va a terminar igualando las presiones del ventrículo izquierdo y esto va a provocar que haya una sobrecarga de este ventrículo. Esto, como desenlace final, puede llevar a una falla cardíaca. Al examen físico, si ustedes por ejemplo encuentran a un niño de 8 años que está teniendo cierto tipo de cianosis, por ejemplo durante el ejercicio, o sea una cianosis temprana ya que no se presenta durante los primeros meses de nacimiento, ustedes pueden buscar un soplo holosistólico de gran intensidad. Eso quiere decir durante toda la sístole y un frémito palpable. Eso quiere decir en el momento en el que ustedes coloquen su mano van a poder sentir este frémito. A su vez pueden encontrar aumento de saturación de oxígeno en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar. La segunda alteración más frecuente congénita cardíaca es la comunicación interauricular. Esto se debe principalmente a que no hubo una buena formación del septum primum o del septum secundum. Sin embargo, pueden haber alteraciones a su vez en el seno venoso, lo cual normalmente puede llevar al desarrollo normal de la aurícula derecha, que
permita justamente una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Estos son, sin embargo, menos frecuentes, y el más frecuente de todos ellos es el defecto secundo. Al examen físico ustedes pueden buscar un S1 aumentado y un desdoblamiento fijo del S2. Si ustedes se acuerdan, el desdoblamiento del segundo río ocurre fisiológicamente porque en el momento de la inspiración disminuimos la presión intratorácica y aumentamos el retorno venoso. Por lo tanto, se demora más el ventrículo derecho en eyectar la sangre y la válvula pulmonar se cierra después. Eso es un desdoblamiento fisiológico. En los casos de los pacientes con comunicación interauricular, por el paso de la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha habrá un aumento fijo en todo momento del retorno venoso a la aurícula derecha. Esto a su vez va a provocar que el ventrículo derecho se demore más en eyectar la sangre y el cierre de la válvula pulmonar se va a demorar más con respecto a la válvula aórtica en un timing fijo. Por eso se le denomina desdoblamiento fijo del S2. Esto es diferente al foramen oval persistente, de que si ustedes se acuerdan, una vez que se han formado los dos septums, queda siempre un foramen oval abierto, lo cual va a permitir que haya una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda durante la etapa fetal. Este foramen tiene que cerrarse en el momento del nacimiento. Y esto es diferente justamente a la comunicación interauricular, ya que acá no se ha formado o el primum o el secundum. También podemos encontrar aumento de la saturación de oxígeno en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la arteria pulmonar debido al, como habíamos mencionado, al paso de sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. También pueden llevar a la embolia paradójica, sin embargo este es más frecuente en los pacientes con foramen oval persistente, tal como vamos a ver acá. Tenemos un paciente varón de 22 años que acude a emergencia por presentar hemiparesia izquierda. Hace un día estuvo viajando por avión por más de 14 horas y además tiene antecedente de factor 5 de Leiden. Vamos a ver parte por parte. Un varón de 22 años aparentemente sano que acude a emergencia por hemiparesia izquierda. Además estuvo un día viajando por avión, estuvo hace un día viajando en avión por más de 14 horas. Esto quiere decir que el paciente estuvo quieto durante 14 horas y además tiene antecedente de factor 5 de Leiden. Esto es un factor muy importante para favorecer estados de hipercoagulabilidad. Esto asociado a que el paciente estuvo quieto por más de 14 horas puede deberse en este caso a un viaje en avión, también podría ser un viaje en bus. Esto favorece la estasis venosa. Si además tenemos asociado un estado de hipercoagulabilidad, es casi muy probable que el paciente haya presentado trombosis venosa profunda. Por respiratorio sabemos que la trombosis venosa profunda favorece principalmente a la tromboembolia pulmonar, ya que el trombo pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de acá viaja a la arteria pulmonar y se queda justamente en la arteria pulmonar, provocando la tromboembolia pulmonar. En estos pacientes, como tenemos el foramen oval permeable, todavía lo tenemos acá persistente. Ustedes se acuerdan que el septum primo y el septum secundum tienen que chocarse en el momento del nacimiento, ya que hay un aumento de presión en la aurícula izquierda y esto va a chocar acá, permitiendo su cierre. En estos pacientes no se cerró. Entonces el trombo que viajaba de las venas de los miembros inferiores viaja a la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha va a pasar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de acá viaja a la circulación arterial, terminando de esta manera en las carótidas y viajando a la cerebral media. Es por ello que el paciente presenta hemiparesia izquierda, ya que como vemos la tomografía cerebral del paciente tenemos una gran región de isquemia del hemisferio derecho. Por lo tanto, este paciente ha desarrollado un ACV por una embolia paradójica. Esto es más frecuente en pacientes con foramen oval persistente en relación a pacientes con comunicación interauricular. El ducto arterioso, si bien recordamos, es una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta que permite justamente liberar las presiones de la arteria pulmonar debido a que hay una vasoconstricción hipóxica constante durante el embarazo. Acuérdense bien que el paciente, el bebito, durante la etapa fetal tiene los pulmones llenos de líquido amniótico. Esto va a conllevar a que haya una vasoconstricción hipóxica y de esta manera va a haber un aumento de resistencia en los vasos pulmonares. Por eso es que la arteria pulmonar tiene un aumento de resistencia y un aumento de presiones, y esto tiene que ser liberado por el ducto arterioso.
Una vez que nacen los pacientes, hay un aumento de presión naturalmente del lado izquierdo, y esto va a provocar además que la sangre fluya con más fuerza por la arteria aorta. A esto a su vez, esto además está asociado a que en el momento del nacimiento, justamente como los bebitos botan todo el líquido amniótico de los pulmones, la vasoconstricción hipóxica va a ceder. Por lo tanto, los vasos pulmonares se van a dilatar y esto va a disminuir súbitamente la resistencia de los pulmones, provocando que haya una disminución de la presión de la arteria pulmonar. Esto va a provocar, por lo tanto, que el flujo del ducto arterioso vaya en esta dirección. Además, acuérdense que esto es prácticamente un vaso. Por lo tanto, en el momento del nacimiento, cuando usted corta la placenta es un proveedor básicamente de prostaglandinas, en este caso la prostaciclina y la prostaglandina E2. En el momento que se corta la placenta, el suministro de prostaglandinas cae súbitamente, por lo tanto esto se va a contraer. Esto tiene, por lo tanto, que cerrar el ducto arterioso. En los casos en los que los pacientes no presenten ninguna otra alteración congénita, este ducto se debería cerrar. Si un médico detecta que el ducto arterioso todavía está abierto, podemos darle un AINE, eso quiere decir un antiinflamatorio no esteroideo, el cual va a bloquear las COX y por lo tanto va a disminuir la síntesis de las prostaglandinas, indometacina por excelencia, para provocar el cierre del ducto arterioso de manera artificial. Durante la etapa fetal, tal como habíamos conversado, es normal que haya una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta de derecha a izquierda. En el momento del nacimiento, este shunt tiene que variar. Sin embargo, si es que el ducto persiste, el shunt ha variado. Efectivamente, la presión del lado izquierdo es mayor que la del lado derecho, y esto puede llevar como consecuencia a una hipertrofia ventricular derecha progresiva. Esto a su vez puede llevar a una falla cardíaca. En el examen físico nosotros podemos encontrar un soplo sistodiastólico, eso quiere decir tanto en el momento de la sístole como en el momento de la diástole, tipo maquinaria. Además, podremos encontrar cianosis en extremidades inferiores. Si bien la sangre va bien a los miembros superiores, ya que las ramas, eso quiere decir la subclavia, el tronco brachiocefálico y la carótida común se encuentran en el callado de la aorta, estos van a suplir de sangre oxigenada a los miembros superiores. Los miembros inferiores se van a ver afectados, ya que parte de la sangre oxigenada se está yendo por la arteria pulmonar y lo que está llegando por la aorta descendente no va a estar totalmente oxigenado. Esto se va a manifestar en una cianosis en extremidades inferiores. Por otro lado, si el ducto arterioso no es corregido, puede llevar a su vez a un complejo de Eisenmenger. Esto lo vamos a ver más adelante. En esta gráfica de presiones arteriales podemos ver cómo en los dos momentos de la sístole y la diástole, para la persistencia del ducto arterioso vamos a tener una variación. Haciendo un recordar rápidamente, sabemos que la presión sistólica se debe básicamente al volumen sistólico que golpea las paredes y se mantiene en 120, ya que la aorta se puede extender y por lo tanto amortiguar esta presión. La presión diastólica, por otro lado, se debe a la retracción de la aorta gracias a las fibras elásticas. Esta presión va a subir hasta 80 milímetros de mercurio, por lo cual por la presión arterial media vamos a tener una adecuada gradiente de presión. Esto no se cumple totalmente en el ducto arterioso persistente. Esto se debe básicamente a que en el momento en el que la aorta se comunica con la arteria pulmonar, el volumen sistólico que es eyectado por el ventrículo va a golpear las paredes de la aorta, lo cual nos va a dar una presión sistólica en un inicio normal. Sin embargo, lo que va a pasar después es que en el momento en que la aorta se retraiga, algo de sangre se va a escapar por este ducto. Esto va a provocar que la presión diastólica caiga mucho más de lo normal. Lo normal es que llegue hasta 80, pero en este caso puede llegar incluso a 40. Es por ello que la curva de presión arterial aórtica se va a ver de esta manera en un paciente con persistencia del ducto arterioso. Si las malformaciones congénitas no cianóticas o acianóticas o shunts de izquierda a derecha no se corrigen,
más allá de que presenten cianosis tardía, van a presentar una serie de complicaciones agrupadas en un complejo llamado complejo de Eisenmenger. Esto se va a deber a que por el aumento de flujo pulmonar, ya que hemos visto que en este caso, por ejemplo, una persistencia del luto arterioso, la sangre de la aorta va a seguir entrando hacia la pulmonar, va a haber un aumento del flujo pulmonar y por lo tanto va a haber un remodelamiento patológico de la vasculatura. Esto se debe básicamente a fuerza de cizallamiento. Esto a su vez va a provocar que esto se estenose y que haya una hipertensión de la arteria pulmonar. Esto va a llevar además que haya hipertrofia del ventrículo derecho y que haya una inversión del shunt. Eso quiere decir que por aumento de la presión del lado derecho, el lado izquierdo va a ceder y esto va a llevar a cianosis. Como el ventrículo derecho va a manejar presiones más elevadas que el ventrículo izquierdo, vamos a tener estados de hipoxia crónico. Esto va a inducir al factor inducido por hipoxia. Esto va a su vez a aumentar la cantidad de factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento vascular endotelial y a la eritropoyetina. Esto nos va a llevar como consecuencia al hipocretismo digital, que ustedes ya han visto además en los casos de EPOC con morbilidades como por ejemplo fibrosis, que ya han visto en el sistema respiratorio. Esto además puede llevar a una policitemia, ya que al tener más eritropoyetina vamos a tener más producción de glóbulos rojos. Finalmente vamos a tratar otras anomalías que no pueden ser agrupadas dentro de los ítems anteriores, sin embargo es importante conocerlas y revisarlas. Empezando por la coartación de aorta. La coartación de aorta es un estrechamiento de la luz cerca del ducto arterioso. Eso quiere decir la aorta en su porción ascendente, callado, aorta descendente, puede tener estrechamientos principalmente en dos sitios, preductal y postductal. Por lo tanto es una patología yuxtaductal. Está muy asociada al síndrome de Turner, por lo tanto está asociada además a la válvula aórtica bicúspide. Al examen físico, si ustedes encuentran un paciente que tiene estrechamiento de la luz de la aorta, ustedes pueden encontrar hipertensión en las extremidades superiores, ya que al tener acá un estrechamiento, la resistencia va a aumentar de este lado y por lo tanto las presiones que van a llegar por las subclavias y por lo tanto a los brazos van a estar más elevadas con respecto a los miembros inferiores. Esto a su vez puede llevar justamente al que haya presión disminuida o pulsos disminuidos en las extremidades inferiores. A esto se le conoce como un retraso braquial femoral. Con el paso del tiempo ustedes pueden encontrar erosiones costales. Esto se debe a que al tener un aumento de resistencia, nosotros sabemos que de acá nacen las arterias intercostales y en el momento de aumentar la presión en las arterias intercostales justamente que pasan a través, que corren cerca de las costillas, al aumentar de tamaño justamente por este aumento de presión van a provocar lo que se conoce como erosiones costales. Esto lo podemos encontrar básicamente acá. Ven, este signo es como una escotadura, una erosión costal, que es un signo clásico de la coartación de aorta. Continuando, la anomalía de Epstein, como hemos visto que está asociada a la exposición al litio, es una patología en la cual la válvula, principalmente la tricuspidia, como está pegada a la pared, el aumento de flujo va a provocar que esta válvula sea empujada contra el ventrículo derecho. Por lo tanto, el ventrículo derecho funcional se va a ver de este tamaño, un ventrículo muy pequeño, esta es una ecocardiografía, un ventrículo muy pequeño y la aurícula va a ser mucho más grande. Sin embargo, la aurícula funcional vendría a ser esta, ya que esta porción denominada ventrículo atrializado no va a tener la misma función que la función de la aurícula derecha normal. Esto por lo tanto puede llevar a falla cardíaca derecha, ya que al no tener un buen llenado no va a haber una buena cantidad de volumen sistólico del lado derecho y por lo tanto vamos a tener falla cardíaca derecha, en este caso de tipo diastólica. Ahora que hemos visto todas las enfermedades, vamos a ver unas cuantas preguntas de aplicación para ver si es que estos casos han quedado claros. En primer lugar, tenemos un bebé que nace de una madre que no fue inmunizada de niña.
Al examen físico el bebé aparenta estar normal, pero al examen cardiovascular se encuentra un soplo sistodiastólico tipo maquinaria. Más o menos vamos pensando qué cosa podría ser. El médico tratante le indica un medicamento como tratamiento. En la cita de control el bebé ya no presenta este soplo. El medicamento que le recetó tiene el siguiente efecto: incremento de tromboxano A2, inhibición de la formación de prostaglandina E2, estimulación de receptores muscarínicos 2, estimulación de receptores de prostaglandina E2 o estimulador de prostaglandina F2 alfa. Tómense unos cuantos segundos y discutimos la respuesta. Muy bien, en este caso, como hemos visto que es un paciente nacido de una madre que no fue inmunizada, ¿se acuerdan qué infección nos interesaba en estos casos? La infección por rubiola. La rubiola tiene la particularidad justamente de afectar al músculo liso. Vamos avanzando un poco más. Dice que al examen físico el bebé aparenta estar normal, pero se le encuentra un soplo sistodiastólico tipo maquinaria. Si es sistodiastólico y además es tipo maquinaria, esto prácticamente es patognomónico de la persistencia del ducto arterioso. El médico tratante le indica un medicamento como tratamiento. ¿Ok? Como hemos visto, la persistencia del ducto arterioso se debe básicamente a que el ducto sigue permeable. ¿Se acuerdan qué cosa tenía que pasar para que este ducto se cierre? Primero, la resistencia pulmonar tiene que bajar, y segundo, tiene que cortarse la placenta para que el suministro de prostaglandinas pues se detenga. Principalmente, ¿qué prostaglandinas? La prostaciclina y la prostaglandina E2. En este caso se puede dar indometacina por excelencia, pero también se pueden dar antiinflamatorios como por ejemplo el ibuprofeno. Vayamos a un segundo caso. Tenemos un niño de 4 años que llega al pediatra para evaluación de rutina. Se encuentra bien y activo. Al examen físico se ausculta un soplo de bajo grado de intensidad 2 de 6 o sistólico y que se escucha mejor en el borde external derecho. Aunque el niño no tiene síntomas, se le pide un ecocardiograma. ¿De qué patología con mayor probabilidad se esté tratando? Comunicación interauricular, insuficiencia mitral, persistencia del ducto arterioso, foramen oval persistente o insuficiencia tricuspidia. Y tenemos una alternativa F que vendría a ser comunicación interventricular. Entonces, tómense unos cuantos segundos y discutimos la respuesta. Como vemos, es un niño de 4 años que llega al pediatra por una evaluación de rutina. El niño se encuentra bien. Eso quiere decir que los primeros meses no ha tenido ningún tipo de manifestación clínica. Por lo tanto, podríamos estar descartando algún tipo de anomalía cianótica. Por otro lado, dice que al examen físico se ausculta un soplo de bajo grado holosistólico y que se escucha mejor en el borde external derecho. Principalmente los soplos holosistólicos están relacionados a qué patología? A las comunicaciones interventriculares principalmente, ya que si ustedes piensan en una probable comunicación interauricular, ¿qué cosa debería esperar además en el examen físico? Pues debería esperar que haya un desdoblamiento fijo del segundo río, y no me están dando eso en este caso. El niño no tiene síntomas. Efectivamente, la mayoría de comunicaciones interventriculares no se presentan con síntomas. Se le pide un ecocardio y bueno, ¿de qué patología podríamos estar hablando en este caso? Básicamente es una comunicación interventricular. El foramen oval persistente, no se olviden que clásicamente se presenta con un caso de embolia paradójica, la comunicación interauricular con un desdoblamiento del segundo río, la insuficiencia mitral y la insuficiencia tricuspidia presenta un soplo efectivamente también sistólico. Sin embargo, las alteraciones son diferentes, ya que acá va a haber un aumento de volumen de las aurículas. Y la persistencia del ducto arterioso, como habíamos visto antes, este soplo es de tipo maquinaria y no es el soplo que tenemos acá. Acá tenemos un holosistólico. Por lo tanto, respuesta final, comunicación interventricular. Muchas gracias, chicos, por la clase de hoy. No se olviden de revisar la bibliografía recomendada. Solamente hemos hecho una revisión muy superficial. En las prácticas vamos a profundizar mucho más. No se queden
solamente lo que les damos en las clases. Para eso les damos bibliografía recomendada. Y bueno, nos vemos pronto, que estén bien.